Lo que os vamos a explicar, o lo que os voy a explicar en este caso, serían todos los consejos que durante el tercer trimestre, que es el que la mayoría de las embarazadas empiezan a notar muchas más molestias que se pueden aliviar con estos tratamientos. Y empecemos desde el inicio, porque he visto que no todo el mundo tiene su embarazo en este momento, ¿no? Y claro, desde el inicio molestias hay, que ya se pueden tratar con todo tipo de tratamientos alopáticos o homeopáticos. Pero lo que sí que es cierto es que hay que ir con mucho tino, porque todos los medicamentos que tomemos influyen en el ser que se está formando, que pasa de ser un fasolet, que diríamos aquí, un garbancito, ¿no?, con un botón que va a ser un ojo, que ya es, con otro que es su corazón y que ya late, aunque solo tenga pues 5 semanas de vida, ¿no? Y al final pues acaba siendo una personita que es una miniatura nuestra, pero que todos sus órganos y sistemas se han ido formando en todos estos meses, con lo cual hay que ser muy cauto a la hora de dar cualquier tipo de tratamiento. En el 7º mes, que es alrededor de la semana 30, el embarazo son 40 semanas, llega hasta las 42, a partir de la semana 42, y hay que inducir el parto de la manera que sea, porque está demostrado que la placenta no funciona al rendimiento que lo ha de hacer, y todo lo que hay son complicaciones en lugar de beneficios. Entonces, pensando en que cada uno elige la manera de dar a luz y el hospital que va a dar a luz y el profesional que le va a atender, pues cada uno verá qué manera será la óptima para inducir ese parto, si es que esto ha de ser así. Pero lo que sí que es cierto es que todos los órganos del bebé ya están formados, su sistema nervioso está en funcionamiento, el cerebro sigue creciendo. Alrededor de este mes ya está abriendo los ojos, está haciendo el chupete, la pipa, y crece y crece, y cada vez tiene menos sitio para moverse. Pero esto no quiere decir que no vayáis a notar sus movimientos todos los días. No es normal que no notéis que vuestro bebé se mueve. Esto es motivo de acudir a urgencias, ¿eh? Al término del embarazo pesa unos 3,2 kilos o 3,1 kilos, mientras que en la semana 30 está en el 1,5 kilos, con lo cual en estas 10 semanas mirar todo lo que crece, y de centímetros igual, cuando nace son 48, 51. Niños, niñas, siempre las niñas suelen pesar un poquito menos y medir un poquito menos, pero esto siempre va en relación a la somatometría de sus papás, es decir, de unos padres altos y corpulentos. Genéticamente lo que se le transmite es que sea un bebé grande. De unos padres pequeños o más delgaditos, pues genéticamente lo que se le transmite es eso, ¿eh? En el 8º mes pues ya comienza a colocarse en su posición. Si está de cabeza, lo más normal es que siga el decurso del embarazo y nazca encefálica, es decir, con la cabeza por delante. Si está en podálica, es decir, sentadito, con nalgas completas, que sería pies y culito, está sentado así, o con nalgas incompletas, que es que los pies están para arriba. De una manera o de otra, un parto de nalgas es complejo. Aseguraros, si es que vuestro bebé está en esta posición, de quién puede ayudaros a darle la vuelta y que se ponga encefálica para favorecer que el parto sea vaginal. No todos los hospitales hacen partos vaginales de nalgas. Si es que lo queréis así, tendréis que ver dónde podéis tenerlo, y en la mayoría suelen ser cesáreas electivas, esto quiere decir programadas día y hora. ¿Por qué? Porque el parto vaginal es más complejo que el parto por cesárea en nalgas. La piel ya es rosada, absorbe mucho calcio y su sistema respiratorio y digestivo están preparados para nacer, pero no del todo. ¿Por qué? Pues porque cuando son prematuros, semana 34, no digieren bien ni tan solo a veces la leche materna, les cuesta.
Tampoco respiran espontáneamente porque les falta el surfactante, que esto es lo que les ayuda a desplegar los alveolos. Con lo cual es sumamente importante que hasta la semana 37, aquí estamos en la 34, vuestro bebé no nazca, porque sería prematuro. A partir de la 37 y un día ya puede nacer y aquí no pasa res. O sea que esto intentar tenerlo presente, porque si empezáis con muchas molestias y contracciones, es probable que vuestro equipo médico os dé reposo y tratamiento para evitar que se ponga en marcha el mecanismo del parto antes de la semana 37. Y seguimos. Aquí veis que desde el inicio del embarazo hasta el final, el útero ha ido aumentando talmente de tamaño que ha desplazado todos los órganos del abdomen. Es de sentido común pensar que todos estos órganos se reparten como buenamente pueden, pero que esto va a traer efectos secundarios o consecuencias. ¿Como cuáles? Pues que las digestiones sean más pesadas, que ir al lavabo sea más difícil, que tengamos problemas respiratorios, que nos sea más difícil respirar libremente, que tengamos muchas molestias intercostales, que tengamos molestias en la columna, que tengamos molestias en la zona lumbar, que tengamos molestias en las articulaciones, sobre todo la del pubis y en los tobillos. Todo esto, ¿por qué? Pues porque hay un montón de cosas que se ven influenciadas por el embarazo y que el conjunto de ellas, algunas son estructurales, otras son hormonales, otros son los factores psicológicos que son resumidas el sumatorio de todos los demás, que al final nos afecta a la psique, ¿no? Si yo estoy bien, pues estoy contenta. Si yo estoy mal, pues puedo estar triste, ¿no? Por estar mal. Con lo cual, todo este conjunto de signos y síntomas hacen que las molestias también sean mayores y menos sobrellevaderas o menores y que no nos den tanto malestar. Con homeopatía podemos aliviar todos estos signos y síntomas. Los que son circulatorios, ya veréis todas las mamás, si están embarazadas cara al verano, tienen los tobillos con más retención de líquido, incluso la mayoría pues tienen molestias en las muñecas, lo que se denomina el síndrome del túnel carpiano, que es la compresión de este túnel que tenemos aquí en la muñeca y que nos impide a veces pues a aprender las cosas con facilidad. Por la noche se nos duermen las manos y es doloroso, sobre todo en esta zona. Esto o está ligado al embarazo en este caso, y cuando el embarazo desaparece, pues todo este síntoma se alivia por sí solo. Pero a veces es difícil de sobrellevar y hay que tratar el dolor que ocasiona o el tema que nos apremie. Otras veces son las piernas cansadas con los edemas, las varices y las hemorroides. Es de lógica pensar que si tenemos dificultad en la circulación de retorno, pues que las venas se dilaten y aparezcan hemorroides. ¿Por qué? Pues porque es mucho más difícil ir al baño, se va restreñido, se hace fuerza para poder evacuar y todo esto favorece que aparezcan las hemorroides, que pueden ser transitorias del embarazo o alguna vez hay alguna que se queda ya para el resto de la vida, pero no en estado activo y con molestia, sino que queda lo que nosotros denominamos el centinela, ¿no? Que quiere decir que en un momento por ahí hubo este problema, aunque se solucionara. Problemas digestivos como ardor y acidez de estómago. Claro, si tenemos el estómago compungidito en un puño justo aquí debajo de las costillas, pues ¿qué pasará? Que nuestras digestiones van a ser más pesadas si intentamos comer lo mismo, con lo cual ¿qué hay que hacer? Comer poquito y a menudo, desayuno, media mañana, comida, media tarde, cena, que la alimentación sea lo más natural posible, quitaros ya todos los elementos que os van a dificultar porque sean flatulentos, porque sean pesados de digerir, porque lleven mucha envoltura, es decir, rebozados, fritos, todas estas cosas no convienen. La dieta de una embarazada ha de ser sana, doblemente sana, no comer por dos, sino doblemente sano.
hay que comer más veces al día e intentar que por la noche, desde la última ingesta hasta la hora de ir a dormir, pasen un par de horitas para poder digerir lo que hemos comido, si no va a ser más difícil dormir también. Los problemas osteomusculares serían lumbalgias y ciáticas. La ciática a veces no es una ciática verdadera, sino que es una compresión del nervio ciático por el embarazo. Todo esto también provoca dolor, malestar y se soluciona con reposo, con alivio de los síntomas para el dolor, con remedios locales, calor a veces y básicamente con paciencia. Porque el embarazo pues dura solo 9 meses y cuando todo esto acaba empiezan otras cosas, pero todas estas desaparecen. El pubis, como es un hueso cartilaginoso, tiene un movimiento, no es estático, o sea, nuestro fémur en el embarazo no sufre ningún cambio, pero todos los músculos de nuestra pelvis y sobre todo los ligamentos que tienen que hacer en el momento del parto como unas distensiones a las que no estamos acostumbrados, sufren cambios y todo esto a veces va acompañado de dolor y de molestia, con lo cual es importante tratarlo para evitar el malestar. El dolor de espalda en general es debido la mayoría de veces a la posición de la columna. Vosotros habéis visto que las embarazadas andamos un poquito al final del embarazo como que así, ¿no? Porque intentamos equilibrar nuestra columna con la barriga. Si la columna no se equilibrara y se curvara y la continuáramos teniendo recta, el peso de la barriga nos haría caer hacia adelante. Entonces, para que el equilibrio del cuerpo se mantenga, pues se hace un poquito de anteversión con la pelvis y todo lo que es la espalda se curva en esta zona. ¿Qué pasa? Que todo esto da molestias y incluso después del parto tarda meses en a veces recuperar esa sensación de que ya no tengo aquí una molestia. Y el dolor intercostal es provocado porque el útero va creciendo, va desplazando incluso, aparte de las vísceras, al diafragma y el diafragma está pegadito a la parte baja de los pulmones. ¿Qué podemos hacer para esto? Pues estiramientos. Tenéis que intentar siempre, cuando tenéis esta molestia intercostal, ver si es del dorso del bebé, que es el culito, e intentar tirarlo un poquito para abajo. No estar mucho rato sentados. El lado que molesta, pues lateralizar hacia el otro y sobre todo estirar, estirar, estirar y estirar. Si estáis trabajando sentadas, levantaros cada hora y obligaros a beber agua, a ir al baño y a estirar, porque si no el diafragma queda aquí y esto os dificulta incluso para la respiración. Otro problema es la vena cava inferior, que está comprimida por el útero y que si no lo tenemos en cuenta, pues a veces podemos estar estirados en la cama y empezar a sentir mucho malestar y no sabemos de qué es, porque dices, estoy estirada en la cama y ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, no? Pues es por compresión. La compresión de la vena cava da falta de irrigación y da mareo, hipotensión y lipotimia, o sea que acabaríais mareadas. Manera, en la cama, siempre que si vuestra costumbre de dormir es así, lateralizaros con un cojín uno de los dos lados, inclinando todo vuestro cuerpo hacia allá. Y si no, intentaría a partir del tercer trimestre dormir sobre un lado e ir cambiando y poner un cojín entre las piernas para poner la pelvis en posición que no os moleste la alineación de las articulaciones. Todos estos síntomas que hemos enumerado antes, las hinchazones, las hemorroides, las varices y el estreñimiento, evidentemente se van aumentando o disminuyendo en función de que tengamos más o menos compresión, nuestra vida sea más o menos sedentaria, nuestra alimentación sea más o menos correcta y que los factores hormonales, que no los podemos evitar, nos ayuden o no nos ayuden. Pero lo que sí que es cierto es que con homeopatía podemos tratar las hemorroides, las hinchazones, el estreñimiento. Sobre todo el estreñimiento dependerá de qué tipo de estreñimiento vuestro
ginecólogo os va a decir qué tratamiento hay que hacer, porque el estreñimiento no es solo que tengamos dificultad para ir al baño cada vez que vayamos, sino que es a lo mejor no tener ninguna dificultad, pero ir cada 5 días. Otras veces es tener mucha dificultad, pero ir cada día. Otras veces es ir 2 veces al día, pero cada vez que voy parece que no he acabado de ir. O sea que el estreñimiento no es único en síntomas. Y depende de cada tipo de estreñimiento, hay que dar un tratamiento de una manera o de otra. El estreñimiento puede ser incluso herencia familiar. Aquí vemos lo que os he comentado antes de la estática corporal, y posiciones que nos pueden ayudar a esta estática. Ayuda mucho a hacer yoga o a hacer cualquier tipo de ejercicio prenatal, siempre con un profesional que lo dirija. Ayuda mucho tener posiciones como esta de cuclillas, que en otras culturas es una posición que se adopta incluso para el trabajo, y en la nuestra es una posición poco usada. Puede ser una posición de parto. Podéis elegir el hospital donde vayáis, pues si queréis un parto natural, probablemente vuestra posición de parto sea de pie, de lado, de cuclillas, de 4 patas. O sea que cualquier posición que elijáis para parir la tendréis que ir trabajando previamente con vuestra comadrona en los cursos de preparación al parto, sobre todo para fortalecer la musculatura pélvica y para distender los ligamentos, que ese día tendrán que estar con un tono favorable. La alimentación ya os lo he dicho, pero no me cansaré de repetirlo. Es fundamental que tengáis una buena alimentación. ¿Qué os puede ayudar aparte de la alimentación? Pues cuando el abdomen está muy pesado, no es lo mismo un embarazo en el primer trimestre que en el tercero, no es lo mismo un embarazo único que un embarazo de gemelos o de trigéminos, no tiene nada que ver, con lo cual muchas veces hay que recurrir a fajas para ayudar a aguantar el vientre, no para pensar que esta faja luego me va a recuperar la silueta y todas estas cosas. Esto no funciona así. Pero sí que muchas mamás necesitan una sujeción, porque si no les es muy molesto el peso que notan en el bajo vientre. Otras necesitan medias compresivas porque tienen varices, y esto vuestro médico o vuestra comadrona os lo va a indicar, aparte de ejercicios y otro tipo de terapias que os puedan ayudar. Y otras veces pues lo que necesitáis es a lo mejor solo un refuerzo en la media que habitualmente lleváis. Todos los ejercicios que hagáis con vuestra comadrona en la preparación al parto os van a ayudar para todas estas cosas posturales, que van a disminuir todas estas molestias que os he comentado antes. Con homeopatía podemos tratar todos estos síntomas, sobre todo las varices, porque hay homeopatía que va dirigida a mejorar la circulación, otra que va dirigida a bajar el dolor que producen, por ejemplo, las hemorroides, y ayudar en el momento de ir al baño, y otras veces pues tendremos que ayudarnos de otro tipo de medicaciones, pero nunca incompatibles con homeopatía. Se pueden utilizar las dos paralelamente. El estreñimiento, como antes os he comentado, tiene muchos factores. De entrada, lo que sí que os puedo comentar es que si tenéis estreñimiento, no hay probióticos en homeopatía, pero sí que tenéis que recurrir a los probióticos, porque os van a ayudar mucho a tener defecaciones más fáciles. O sea que esto, aunque no sea homeopatía, ya lo podéis empezar a emplear. Para las hemorroides sí que hay tratamiento local y oral. Supongo que sabéis que la homeopatía se ha de tomar siempre por forma oral, sublingualmente. Nunca hay que tomar el medicamento homeopático con agua y tragarlo, sino que su absorción es siempre a través de las glándulas sublinguales. La boca, evidentemente, no puede estar en ese momento ni con chicle, ni caramelo, ni restos de comida. O sea, tiene que estar libre de cosas que puedan entorpecer la absorción. Y siempre son
granulitos muy chiquititos, que se van dosificando en función de la dilución del medicamento. Pero esto el profesional que os lo recomiende o recete ya os explicará cómo tomar. Otras veces son pomadas, otras veces son gotas, que también son sublinguales, y en algunas presentaciones hay pastillas, pero que son pequeñitas y que también se absorben sublingualmente. El magnesio no es homeopático, es magnesio tal cual, y en el embarazo, ¿qué pasa? Que la mayoría de las gestantes experimentan calambres sin saber exactamente el porqué. La mayoría de veces es por falta de magnesio en el organismo. El magnesio además ayuda a absorber la vitamina B y todo el complejo B. Preguntar a vuestro ginecólogo o mirar el prospecto de si ya tomáis un polivitamínico, de si contiene magnesio. Si no, lo podéis añadir ya en el embarazo y tomarlo en el embarazo, en el posparto y durante la lactancia. El magnesio os ayudará como coadyuvante a muchas otras molestias que podáis tener. Las vaginales, estas molestias que aparecen en el embarazo de manera espontánea, sin necesidad de tener ningún tipo de infección ni ningún tipo de cosa complicada que pasara por bacterias o virus y que provocaran una infección en el embarazo. No. El aumento de flujo es algo natural en la embarazada. Fisiológicamente está hecho por algo, para hidratar más todas las paredes vaginales, pero muchas veces resulta molesto. Con lo cual, si no hay una infección, no hay motivo para tratarlo. Pero lo que sí que podéis es solicitar información, porque a veces no se trata de tomar un medicamento porque haya una infección, sino que hay medicamentos que sus sustancias o sus componentes ayudan a regularizar el pH de la vagina y a evitar que haya tanta producción de flujo, sin necesidad que sea infeccioso, aparte de todos los buenos hábitos higiénico-dietéticos. La acidez del estómago también, ya os he dado antes un poquito de orientación. Y las alteraciones psicológicas que a veces se presentan porque hay demasiadas cosas nuevas que asumir y no sabemos exactamente por cuál empezar, pues acaban poniéndonos, ¿no? Como vulgarmente decimos, estoy de los nervios. ¿Por qué? Porque tantas cosas nuevas, difíciles de encauzar, nos afectan en nuestro estado de ánimo. Estamos irritables, estamos irascibles y muchas veces pues solo intentando hacer yoga, relajación, escribir todos los problemas que se nos juntan, priorizar a ver cuál, y si no, pues incluso llegar a tomar tratamiento si hace falta para no estar en esta situación. Porque todo esto va a influir, nos va a provocar estrés, y si el estrés no lo relativizamos un poco, no bajamos todos estos problemas, el día del parto pues no es un buen aliado. Con homeopatía también podemos tratar esto y facilitar el parto con tratamiento homeopático a partir de la semana 37 hasta la 39 con un medicamento específico que, si luego alguien tiene interés, pues podemos comentar y os puedo indicar, pero que básicamente no se trata de provocar el parto con homeopatía, sino de facilitar el día del parto, que vuestra dilatación sea un poquito más corta, no dure tantas horas, y que vuestra recuperación en el posparto o que vuestros problemas que puedan aparecer en la lactancia se minimicen. Pensar que el embarazo es una época que tenéis que disfrutar al máximo. No vais a estar embarazadas, embarazados muchas veces en vuestra vida, y que es cuestión de lo que se tenga que solucionarlo, pero todo lo demás hay que disfrutarlo, porque si no, pues el recuerdo que se tiene luego se va diluyendo, y si es bueno, básicamente se diluye para bien, pero si es malo, cada vez que se habla de eso nos viene a la memoria ese recuerdo que a lo mejor podríamos haber vivido de otra manera. Y es bueno que tengáis un buen parto y un buen posparto. El buen embarazo, supongo que estáis en ello, por eso estáis aquí, ¿no? Pero que básicamente
hay que intentar darle la vuelta a todo lo que no nos va bien y hay muchas maneras de hacerlo.